Vamos a dar comienzo a esta tertulia de miércoles 16 de agosto de 2023. Vamos con los saludos. Primero, las mujeres que están a distancia. Mariela de Marco. ¿Cómo andas, Mariela? Buen día, bienvenida. Buen día. Sigo un poco engripada, por eso no aparecí por ahí. Teresa Herrera, desde Piriápolis. ¿Cómo andas, Teresa? Buen día. Buenos y ventosos días. ¿Sí? ¿Mucho viento por ahí? Calentito. Mira. Anticipando tormenta. Bueno, nos avisás si se larga, ¿eh? Sí, claro. Y por acá en estudio me acompañan Diego Irazabal. ¿Cómo andas, Diego? ¿Todo bien? Bueno, todo bien. Contento de estar acá con todos ustedes. Y David Uriarte. David, ¿todo buenos días, tranqui? ¿cómo están? Sí. Bueno, vamos al primer tema que tenemos para discutir con ustedes. La propuesta de Cabildo Abierto para incluir en la rendición de cuentas un artículo que topea el valor de las multas que puedan cobrarse por exceso de velocidad generó rechazo de los gobiernos departamentales. Un informe jurídico en poder del Congreso de Intendentes señala que esa iniciativa sería inconstitucional. El análisis indica que el proyecto implica que el Poder Legislativo establezca un límite máximo al ejercicio de la potestad de policía de tránsito respecto de una multa en especial, y eso, dice, es lesivo de la autonomía departamental y supone un ejercicio indebido de la policía de tránsito. También sostiene que, eventualmente, retasea indebidamente recursos a los gobiernos departamentales. En conclusión, se entiende que el texto propuesto incurre en una clara inconstitucionalidad y una lesión a las competencias y poderes de cada uno de los gobiernos departamentales y del Congreso de Intendentes. En definitiva, si esta disposición se aprueba, las intendencias recurrirán ante la Suprema Corte de Justicia. La propuesta fue realizada por el diputado cabildante Álvaro Perrone, quien viene cuestionando al Ministerio de Transporte por la instalación de más de 100 radares en rutas nacionales, una medida que, a su juicio, solo tiene un afán recaudatorio. Perrone había planteado topear las multas de tránsito en 4 unidades reajustables y que éstas prescriban a los 3 años de su aplicación. Sin embargo, los legisladores del oficialismo en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda introdujeron algunos cambios y aprobaron incorporar un artículo que establece el tope en 5 unidades reajustables y solo para multas por exceso de velocidad. Bueno, ¿cómo han visto esta polémica que ha quedado instalada en un tema así muy controversial, muy debatido? Que viene protagonizando, de hecho, el debate político desde hace días. Ahora con esta novedad, ¿no? De un enfrentamiento, digamos, entre los intendentes, o gran parte de los intendentes, porque en realidad es la institucionalidad del Congreso de Intendentes, y los diputados del oficialismo que aprobaron y apoyaron esta iniciativa, por lo menos en la comisión, ¿verdad?, de presupuesto integrada con Hacienda. Los escucho. ¿Quién quiere arrancar? Bueno, si quiere, digo, por mi rol en el Congreso tendría muchas cosas para decir, entonces voy a hacer alguna intervención corta, así facilitamos más el intercambio, ¿no? Pero bueno, si por un lado, no alejar esta discusión de un tema que es el tema de fondo, que es la siniestralidad y los accidentes, las muertes, los lesionados, la gente que queda con lesiones para toda la vida por causa de accidentes de tránsito y por causa del exceso de velocidad. Eso es una realidad y es el tema que tendría que estar en la discusión de fondo. Uno desearía que en el Parlamento, en una rendición de cuentas, estuviéramos discutiendo de qué más podemos hacer o qué recursos se pueden dotar para evitar la cantidad de muertes y de lesionados en rutas. Sin embargo, la discusión termina, como en toda rendición de cuentas, donde los diputados sienten que tienen por ese momento, me parece, la oportunidad de distribuir recursos y de hacerle alguna guiñada a su clientela, ¿tá? Y terminan la discusión de topear las multas, ¿no? Cuando en realidad la multa es un instrumento, ¿tá? Porque la gente comete transgresiones, esa es la realidad, digo, ¿no? El ciudadano comete transgresiones, la multa es un instrumento, ¿tá? Obviamente que genera una recaudación para los gobiernos departamentales, todos, yo creo que hasta en algunos casos lo tienen hasta presupuestado porque ya hay previsto, ¿no?, cuántas multas eventualmente se pueden llegar a poner, pero obviamente que el foco no está en eso.
Y la discusión no es, obviamente, el precio de la multa, el valor de la multa. La discusión para el Congreso es, acá te estás metiendo en un tema que es nuestro. Acá es un tema de las autonomías locales, acá es un tema de que las intendencias, los gobiernos departamentales son, en términos de tránsito, son la policía municipal. Le compete eso, ¿no? Por eso el informe, que no voy a entrar en él, el informe del doctor Gorosito del Congreso de Intendentes, hablando de la inconstitucionalidad y de las autonomías departamentales, de las autonomías locales. Entonces, esa es la discusión que al Congreso le preocupa. Y yo creo que hay otra discusión también que tendríamos que decir es, en realidad, más allá del valor de las multas, hay un tema también de, bueno, pero ¿por qué no damos la discusión sobre el valor de los impuestos que pagan los autos cuando vamos a comprar un 0 kilómetro? Que somos de los más caros también en la región, porque también ahora se está hablando del precio de la patente, salió por ahí algún diputado hablando también del precio de la patente. Entonces, queremos rever todo, o vamos a rever todo, vamos a rever entonces los impuestos que pagan los autos cuando ingresan al Uruguay, ¿no? El IMESI, ¿no? Los aranceles, tasas, todos los impuestos que hay, porque yo capaz que prefiero que el uruguayo pueda comprar un auto más económico, ¿no? O sea, con menos impuesto, y que pueda tener un auto con mejores medidas de seguridad, que tenga un combustible más barato también, porque no ajustamos el precio de los combustibles quitando el impuesto a los combustibles, pero que los uruguayos circulen más seguros, es decir, te puedes comprar el auto, vas a tener pocos impuestos, pero vas a tener que respetar las normas al momento de circular, porque lo que está en juego es la vida de los uruguayos y todos nos tenemos que ajustar. Capaz que el único tema que habría que creo que eso el Ministerio de Transporte lo está reviendo, son los límites en algunos casos, ¿no? Si en lugar de ser 45 puede ser 75, puede ser 60, ¿tá? Pero para el Congreso lo que está claro es, no se metan en un tema de autonomía departamental. Aparte, yo no los vi a ninguno de los diputados que habla ahora, no los he visto ni en la Comisión de Tránsito del Congreso, ni en su CIBE, yendo a manifestar preocupación por estos temas. Surge ahora porque estamos en rendición de cuentas y son los 5 minutos de fama para muchos, ¿no? ¿Quién quiere seguir? Sí, vamos a el Zoom. Dale, Mariela. No, yo comparto con Diego que, digamos, que la oportunidad, el modo en que se maneja, la verdad no me parece serio. A mí me parece que no se puede perder de vista, pero ni para un lado ni para el otro, que las multas de tránsito tienen como finalidad ordenar el tránsito y que haya menos infracciones, que el tránsito sea más prolijo, más respetuoso del otro, todo eso. Eso es lo más fundamental. Entonces, me parece que hay que encuadrar la discusión ahí. Abaratar las consecuencias de infringir las reglas de tránsito no me parece bien, no me parece una política de tránsito aceptable, sobre todo cuando se suelta eso como única medida. Es verdad, sí, que en las rutas nacionales, sobre todo, pero en las ciudades también, hay zonas de muy, muy baja velocidad, hay cambios bruscos de la velocidad máxima permitida que también generan situaciones de riesgo en el tránsito que hay que revisar. Después, sobre el tema de la inconstitucionalidad, a mí no me cabe duda alguna que la cuestión de regular el tránsito en los departamentos es de resorte departamental. Ahora, acá estamos hablando de las rutas nacionales, entonces tampoco me cabe duda que ahí no hay ninguna inconstitucionalidad si se regula esta cuestión, porque las rutas nacionales, no son de resorte de las intendencias, y los radares están ahí. O sea, yo no vi la norma que aprobó la comisión de diputados, no vi el texto, pero sí, y la información es extremadamente confusa. Pero si, como dice algún medio, lo que se está haciendo es una modificación a la ley de tránsito que regula la circulación en rutas nacionales, porque las departamentales se regulan por normas departamentales, yo no veo que haya inconstitucionalidad.
Dicho esto, me parece bien discutir. No es para todos, ahora vamos a buscar eso, a ver Sí, para todos, ¿sí? Es muy confuso. La información que circula es muy confusa. Capaz que lo que es confuso es cómo lo recogen los medios y el texto es clarísimo. Por otro lado, confío plenamente en el doctor Grosito y si él habló de inconstitucionalidad, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que me parece es que tal vez esta modificación no abarque las multas que cobran las intendencias, que son otras. Las intendencias no están regulando el tránsito en las rutas nacionales. Eso lo hace Policía Caminera, que es una entidad nacional, y esa recaudación es para rentas generales, no es para los gobiernos departamentales. Entonces, me parece que también tenemos un poco que afinar la discusión en ese aspecto. A ver, David. A ver, en primer lugar quiero decir que estoy absolutamente en contra de esto. Me parece que tanto a nivel municipal ni que hablar, inclusive a nivel nacional yo creo que debe ser potestad del Ejecutivo, salvo en determinadas situaciones, o por lo menos una iniciativa del Ejecutivo. Pero yo creo que sí, que la discusión es que se pretende aplicar a nivel nacional. Con el debido respeto a César García y al doctor Grosito, quiero decir que la inconstitucionalidad hay que hilar muy fino para ver dónde está. Porque la ley orgánica municipal establece montos máximos de multas. Dice que las intendencias podrán aplicar multas hasta 350 UR y establece también la forma, porque hay algunas que las puede aplicar el intendente hasta 70 UR, después de 70 a 210 tiene que aprobarla la Junta, en fin. Pero en todo caso hay un Congreso de Intendentes y además en la Constitución, en los recursos se establece que serán fuente de los recursos departamentales las multas, el producir las multas. Entonces, yo creo que tiene que haber una razón muy fuerte y tiene que haber termina en una modificación de la ley orgánica municipal. Y yo creo que esto sí puede haber una lesión de autonomía, porque es distinto cuando dice, bueno, hay una ley nacional que obliga a usar casco. Pero eso tiene que ver con una disposición nacional que sí que se aplica a todas las intendencias. Pero yo creo que el tema de la policía, como se dijo acá, de la policía de tránsito, en principio es del resorte municipal. Pero además se puso en la Constitución un Congreso de Intendentes, entonces estas propuestas tienen por lo menos que recibir el aval previo del Congreso de Intendentes. Y quiero decir una cosa que además a veces nos olvidamos, y cuando se hizo la modificación de la Constitución en el año 96, se puso que son gobiernos departamentales, no son entes autónomos, no son desconcentrados, se puso son gobiernos departamentales. Entonces hay que respetar esa función de gobierno, y salvo por razones de interés general, y para mí deberían tener una mayoría especial, el tema de modificar aspectos de la ley orgánica municipal, bueno, tiene que tener además otros contenidos. Entonces yo creo que esto es por supuesto, además yendo a la razón, me parece, coincido con Mariela y con lo que dijo Diego, es decir, en realidad el objetivo de la multa es hacer desistir al ciudadano de una actitud que pone en riesgo al resto. Es un tema de solidaridad, o sea, no es y un así tema mismo. Claro. Entonces, uno puede decir, bueno, pueden ser muy altas, muy bajas, podemos discutirlo, pero en realidad esa discusión me parece que le corresponde. Lo mismo que vos decís, si corresponde 75 o 90 en las rutas nacionales, bueno, pero en los gobiernos departamentales están todos los partidos representados, está la ciudadanía representada. Entonces ahí es donde tiene que darse esa discusión, ¿verdad? Me parece que realmente es como visceral, como emocional esto. Bueno, me pusieron, no sé si alguno de los diputados le habrán puesto una multa, me pusieron una multa muy alta, quiero bajarla. Pero parece corporativo, pero además, vamos a entender. Hay bastante coincidencia acá. A ver, Teresa, ¿qué dice? A mí me preocupa que en la rendición de cuentas en el Parlamento, en lugar de estarse preocupando por temas realmente importantes, ojo, yo no estoy diciendo, para mí el tema importante de esto es la siniestralidad, ¿verdad?
y es que eso sí, tenemos un problema, tenemos una verdadera pandemia, lo hablamos en una tertulia hace muy poco. Entonces, me preocupa que en el Parlamento cada 2 por 3 aparecen estas cosas que en realidad tienen que ver mucho más con, y sobre todo en ciertos sectores, ¿no? Que son los mismos que hablan de que hay que no alcoholemia cero, que hablan de que los límites de velocidad están mal. Entonces, bueno, hay que bajar las multas porque así seguimos alegremente recorriendo las carreteras como se nos da la gana. Entonces, me parece que el problema es mucho más profundo que la discusión en torno a si cobramos un poco más o cobramos un poco menos. Estos temas lo hablamos la otra vez y para mí de fondo sigue siendo el mismo problema. Hacemos lo que queremos en la carretera y por favor no nos multen. Y como la gente que nos vota hace lo que quiere, entonces, claro, tenemos que quedar bien con lo que nos votan. Entonces, realmente yo voy a decir que estoy casi indignada con el tema, porque me parece que es de una liviandad, de una irresponsabilidad y no sé, digo, estamos en un país donde tenemos emergencia alimentaria con la gurizada, no sé, estamos discutiendo recursos para eso y no para quedar bien con los que corren en la carretera. Entonces, realmente, esto ya lo dije la otra vez cuando hablamos del tema de los límites de velocidad y todo lo demás, y bueno, y me parece que es parte del mismo paquete, ¿no? Tengo varios mensajes. Hay oyentes que discrepan, ¿no?, con la visión mayoritaria de acá. Juan dice, terminen con la demagogia, por favor. Los accidentes de tránsito no se van a solucionar asaltando a los conductores, plantea. Marcos dice, los intendentes se consideran dueños de su territorio. Algún día habrá solo 2 o 3 departamentos. Se ha generado demasiados caudillos con un alto costo. Y bueno, ahí plantea su objeción. Tendrá que modificar la Constitución, porque la Constitución es clara, son gobiernos departamentales. Son mitos, además. Después, Ricardo dice, si realmente no tiene fin de recaudar, es hora de implementar la libreta por puntos. Así, además, el que tiene mucho dinero no se ve beneficiado frente al que no lo tiene. Lo demás es demagogia, dice. El Congreso está en eso, ¿no? En la libreta por puntos. ¿Cuánto hace? Está en ese proceso. ¿No? Sí, pero ahora se apretó el acelerador. ¿Sí? y bueno. Sí. Ahí tiene que después cuando le saquen la libreta por los puntos va a pedir volver a la multa. La pregunta de Romina de cuándo es totalmente pertinente, qué sé yo, no sé, yo creo que desde que Romina era chiquita que hablaban de la libreta por puntos. Voy a decir que cuando yo era chiquita porque no es así, pero en realidad por eso, digo, a mí me parece tan poco serio todo esto que están diciendo. Incompatible. No, claro. La libreta por puntos no es incompatible con las multas para nada, no. Más bien que son dos instrumentos que se complementan. Exactamente. ¿No? Las multas alimentan el registro de los puntos, ¿no? Sí. A mí me preocupa, perdón, Marielita, perdón que te interrumpí yo. Sí, no te preocupes, pero me preocupa además el comentario del oyente sobre los gobiernos departamentales. Yo soy partidaria de gobiernos departamentales, de lo que tiene que ver con los gobiernos de tercer nivel. Digo, si en el territorio es necesario que la gente se preocupe por los temas del territorio. El problema no está en si tenemos una descentralización. Digo, este es un país bastante unitario, ¿no? Digo, no tiene una concepción federal ni mucho menos. Pero el problema está en cómo se ejerce esa preocupación comunitaria. Es decir, si se ejerce de un modo caudillista o feudal es una historia, pero no es en sí mismo el problema. Al contrario, cuanto más gobierno de cercanía tengamos, se supone que más cerca de los problemas de la gente concreta estamos. Entonces, todo lo contrario, digo, si pensamos que el gobierno tiene que ser solo la torre ejecutiva y el parlamento, estamos liquidados. Liquidada. A mí me parece un comentario bien capitalino ese, ¿no? Es decir, el montevideano tiende a identificar Montevideo como el país. De hecho lo hacen. Muchas veces están hablando del país y dicen en Montevideo. Entonces, es desconocer las lógicas y la cultura del interior, donde la pertenencia a un departamento es muy importante, es parte de la identidad que uno tiene. Lo digo yo que soy del interior, pero aparte he vivido buena parte de mi vida en el interior.
No solo nací ahí, viví en varios departamentos. Bueno, pero Y si me permitís... además de lo que dice Teresa, de la cercanía del gobierno departamental con la gente, está la cuestión de la identidad, y eso me parece que es una cuestión cultural que hay que respetar. Yo creo que parte de uno de los derechos de la democracia, además en Europa lo han consagrado, el derecho al gobierno local está consagrado como un derecho humano. A tal punto, y como parte del sistema democrático, la descentralización, a tal punto que si uno mira la historia, todos los gobiernos autoritarios, todas las dictaduras, lo primero que han hecho es eliminar, entre otras cosas, los gobiernos locales. En nuestro país también, ¿eh? Es decir, estaba volviendo al tema inicial, cito a Perrone, ¿no? Lo que dice Perrone es una decisión política del oficialismo donde están la mayoría de los intendentes para poner un freno a los abusos, dice. En ese sentido, expresó que podrían haber optado por otro freno, pero, como dijo el presidente Luis Lacalle Pou, no nos podemos pasar de la raya. Ante un abuso tan grande como la instalación de estos radares, nosotros podríamos haber redactado un artículo para que directamente se prohibieran la instalación de dispositivos electrónicos para medir la velocidad en las rutas y se terminó el problema. Y se terminó la multa, dice. Pero no fuimos por ese camino. Fuimos a través de esta ley que modifica un artículo que marca claramente una decisión política de decirle a los intendentes que aflojen un poco porque se pasaron de la raya. Pero agregó que si desde el Congreso de Intendentes quieren ir contra una votación del Poder Legislativo, están en su derecho. Pero afirmó que entonces se reservan la posibilidad de volver a ese posible texto, de redactar un artículo para prohibir estos aparatos. Lo que pasa es que, a ver, hay que tener en cuenta que acá los gobiernos departamentales tienen, por una ley, que ahora es no me acuerdo el número, la 18.000, está por ahí mencionada, ¿ah? El Poder Ejecutivo fija las multas en función de los valores que el Congreso de Intendentes establece, comunica a la UNACEB, y la UNACEB después, con el Poder Ejecutivo, reglamenta, ¿no? Pero entonces es una potestad que tienen los gobiernos departamentales en el marco de sus autonomías, y que la ley confiere y que la ley protege en virtud de las disposiciones constitucionales que consagran esa autonomía, ¿no? Entonces, lo que los intendentes están haciendo es, en primer lugar, pues yo digo, si los intendentes se pusieran ahora, ¿cómo que decía ahí, se pasaron de la raya? Si los intendentes se podrían poner en postura de decir que el Parlamento se pasa de la raya con ciertos y determinados gastos que tiene, ¿no? Porque podríamos empezar a hablar entonces de los gastos del Parlamento, de lo que le cuesta el Parlamento a los uruguayos. Los intendentes podrían empezar a opinar del precio de las tarifas, de los combustibles, de los impuestos. O sea, acá vamos a empezar entonces a lo Milei. Cuando Milei empezó a sacar las etiquetas de todo lo que iba a eliminar, podríamos poner entonces el tema autos y empezar a decir impuesto y Messi, elimínese, impuesto no sé qué, el combustible, elimínese, el otro diciendo elimínese la multa, el otro diciendo elimínese la... Pero al final, que vuelvo a decir, vamos a estar a lo Milei. Entonces, me parece que tienen que respetar las autonomías de los gobiernos departamentales, de los intendentes, y además, y terminar con esos mitos de que parece que las intendencias y los departamentos son, no sé, falta del imperio de la ley, como que es todo en virtud de los caudillismos. Hay gobiernos que están hipercontrolados, auditados, que actúan de acuerdo a la norma, a la ley, y que se encargan de yo ya lo he dicho en varias tertulias, cada vez más los gobiernos departamentales terminan por la vía de los hechos ejecutando acciones, otorgando presupuesto a cuestiones que no son de su competencia, pero que si no las hacen, hay servicios del Estado que no llegan a ciertos rincones del país si no está la intendencia ocupándose del temita de la escuela, del temita de la policlínica, del temita de varios temas que no son de sus competencias, pero la primera puerta que la gente golpea es la de la intendencia departamental, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, coincido con eso. Yo diría, bueno, en realidad como son gobiernos, todo les compete, excepto por supuesto la seguridad y la representación exterior, pero digamos, es la lógica que justamente el gobierno de cercanía tiene que colaborar para que cuando no hay servicios ayude a que esos servicios lleguen. El problema cuando no tenés el financiamiento. Sí, ¿no? Claro. Pero bueno, esa parte. Ahora, lo que me parece absurdo de lo que dice Perrone, es decir, y vamos a eliminar los radares, pero a ver, no hay cosa más justa, y lo miro como abogado, es decir, tener la prueba de los radares.
¿no? Y después uno puede discutir, porque el radar también puede fallar, por ejemplo. Como la espirometría también pues no puede que eso discutir. No eliminaría pero elimina volvemos a cómo se multaba pero antes, claro, ¿no? Que era como a la discrecionalidad absoluta. Usted va muy rápido y yo que sé cómo va muy rápido. ¿No? O sea, en realidad, para mí es una garantía el radar. Es una garantía inclusive contra la cual puedo pelear. Es más, claro. Yo he visto acciones administrativas en las cuales resulta que pasó una moto antes, pero el disparo de la foto fue a la chapa de un auto que venía a 45. Y efectivamente cuando fueron, una cosa es la foto, pero cuando fueron a las cámaras se dieron cuenta que en realidad la cámara se había accionado por la foto. Es decir, son garantías. Entonces, a mí me parece bien, uno puede discutir, son caras, bueno, es como cuando discutimos sobre las penas, si son muchas o son pocas, pero hay una cosa que es real, hay una infracción. Y es inconcebible que un representante nacional diga yo violo la norma. Yo no voy a decir que... Bueno, no uno, fueron varios, por algo salió. Yo no voy a decir que por supuesto que más de una vez, pero no voluntariamente, no me enorgullezco de las veces que la previsí. Y también me han multado, y también tengo que reconocer. Por ejemplo, que cuando se puso el límite de 60 en la Rambla, a mí me pareció disparatado. Y sin embargo, los semáforos están coordinados y uno viene, si viene del este por la Rambla, a los 60 agarra siempre los semáforos. Entonces el tránsito es más... Entonces hay que verlo realmente, pero me parece que se habla con una liviandad, y desconociendo hacia dónde va el mundo, ¿no? El mundo va hacia eso. En otros países, se considera una falta penal. Pero además ya te controlan la velocidad. O sea, si vos pasás por un radar a las 10 de la mañana, calculan a qué hora vos deberías estar pasando por el otro radar, por el otro peaje, etcétera, en función de respetar el límite de velocidad. Y está clarísimo, si vos pasás antes, quiere decir entonces que transgrediste la norma y que fuiste a una velocidad que es la incorrecta. Y ahí viene la sanción. Cuando la gente dice, no, ahora demoramos mucho más. ¿Y qué quiere decir? Que entonces antes no estabas cumpliendo. O sea, no es que vino el radar ¿no? y cambió las cosas. O sea, las normas siempre estuvieron. Si antes demorabas menos, es porque entonces se ve que antes no estabas cumpliendo con los límites de velocidad que estaban impuestos. O sea, y lo peor es que en toda esta discusión no está arriba de la mesa. Yo cuando fuimos la otra vez acompañamos por la rendición de cuentas el día al Parlamento, que estaba, el diputado Perrone, que hizo toda una exposición sobre estos temas, que César García hizo una exposición brillante hablando de todos estos temas del tránsito, que según Perrone fue un sermón. O sea, ya me parece ahí está una falta de respeto, ¿tá? Pero bueno, en ese momento Perrone en ningún momento puso arriba de la mesa las cifras de los muertos, de las personas con lesiones, que es lo que se tendría que estar discutiendo, ¿no? Incluso dijo algo como que el Waze promovía, que con los radares estábamos promoviendo que la gente se distrayera y usara el celular porque pone el Waze para ver dónde están los radares. Es como que ahora entonces la culpa de que la gente se distraiga en el auto con el celular es de una aplicación, es del Waze, O sea, una inexactitud, una falacia tan grande. Y el tema de fondo, que es la siniestralidad, que es una de las principales causas de muerte en Uruguay, no se discute. Eso no se discute. Estamos hablando si son multas más, multas menos, tantas UR, tanto otro, haciéndole guiñada a su clientela política electoral. Y además pone la multa más baja, digamos, a la infracción más leve. O sea, en realidad justamente, es decir, las multas más altas son para infracciones que realmente superaron más de un 50% prácticamente el tope, ¿no? Teresa Manuela, dale. Justamente en este momento las multas por exceso de velocidad son progresivas a partir de las 5 unidades. Y esta norma lo que hace es decir, el máximo es de 5 y pueden establecerse progresivamente, pero hacia abajo, porque si el máximo es 5, quiere decir que la persona que anda a 170 kilómetros por hora le tenemos que cobrar 5, y la que anda a 80 en un lugar de 60 le cobraremos, qué sé yo, 1 o 2, eso está para verse. Digamos, es un poco disparatado respecto a lo que tenemos. Es la cuestión de que se les fue la mano con los radares, tiene una lógica que a mí me resulta bastante alarmante, que es que al diputado le moleste que se controle la norma. Es decir, porque si él me dijera,
yo estoy contra la norma. Me parece que la velocidad no se debe controlar en ruta. Bueno, discutimos eso, pero que él diga, la norma ni hablo de ella, pero no la controlen, es un concepto totalmente loco, porque le molesta justamente que se controle y que además, como decía Dois, se genere la prueba de la infracción, que es una cosa que le da garantías al infractor, más que nada. Por otro lado, también hay que decir, yo insisto con esto, no es cierto que en el mundo se esté controlando la velocidad o limitando la velocidad en los niveles uruguayos. En Alemania, por ejemplo, no hay prácticamente máximo de velocidad en ruta estoy hablando. En autopista, pero claro, autopista. Estamos hablando de otros. Déjame terminar, Diego. Entonces, digamos, nosotros tenemos en rutas nacionales, tenemos tramos de velocidades muy bajas que son peligrosos. Naturalmente, si yo ando por ruta 8, por decir una, y entro a Solís de Mataojo, lógicamente, entré a la ciudad, tengo que andar a 45, eso es lógico. No puedo andar a 120 o a 95 en medio de la ciudad. Y esa es una realidad uruguaya, que nuestras rutas entran a las ciudades en muchísimos puntos del país. Ahí tenemos que priorizar la seguridad de la ciudad, no la del automovilista. Eso tiene lógica. Pero hay tramos de rutas nacionales donde la velocidad baja, hay semáforos en rutas, hay toda una cantidad de cosas que nosotros tenemos que analizar. Y tal vez lo más penoso de esta discusión es que la estemos dando por el ángulo del radar en vez de analizarla por el ángulo de, bueno, ¿cuál es la velocidad, digamos, razonable para transitar por rutas nacionales? Sobre todo los lugares donde las rutas son re seguras, como donde hay doble vías, que hay muchos tramos de doble vía, sobre todo en el área del sur del país. Me parece que la verdad es una discusión mal dada, mal enfocada y sobre todo tiene esos rasgos de improvisación que son bastante chocantes. Teresa, y cerramos. A mí me toca andar bastante carretera, se pueden imaginar, ¿no? Y bueno, primero digo, es carretera, no es autopista. Y además en esta zona, sobre todo que cada vez está más habitado, cada 2x3 nos estamos encontrando con carteles, qué sé yo, cuando estamos llegando, cuando llego a Solanas, cuando voy hacia Maldonado, hacia la ciudad de Maldonado, bueno, sí, obviamente que hay que bajar a 60, si está recontrahabitado, si la gente está cruzando como si fuera la calle. Entonces, me parece que también es eso. Digo, nosotros no tenemos lamentablemente autopistas, ojalá las tuviéramos, pero bueno, vivimos en el país que vivimos. Entonces, hay sí tramos donde se puede andar, pero igual, en el tramo donde uno puede andar a 90 o a 110, uno anda a 100 y te pasan como parada. Entonces, digo, en realidad, ¿a cuánto van? ¿A 140, 150? No sé a cuánto van. Entonces, realmente, y además todavía tenemos parlamentarios que defienden eso por Twitter. Entonces, a ver, digo, a mí lo que me preocupa es eso, sinceramente. No me preocupa el monto de la multa, me preocupa la concepción general que tenemos de la falta de seguridad vial. Ya seguimos enseguida y otros temas en la agenda.